trata de eso, de pasar una tarde en convivencia, en compañía y, por supuesto, el que hace posible todo es el que tenemos aquí y la que tenemos ahí. La Virgen, esta parroquia de la Virgen, que os acoge y, por supuesto, Jesucristo que se hace presente, a que luego adoraremos. Me dice que presente a Javier, lo conocéis todos. Creo que no hay ningún tipo más de presentación. Darle las gracias porque que se mueve. Y por supuesto también a José Luis. Se mueve más. Que también se mueve más. Que también es súper famoso. Muchas gracias una vez más por vuestra entrega y por vuestro servicio. Muy bien. Gracias, muchas gracias. Pues muchas gracias por vuestra presencia aquí esta tarde. Estamos celebrando la cuarta jornada del matrimonio, una celebración que estableció la Conferencia Episcopal hace 4 años para remarcar la belleza del matrimonio cristiano. Y bueno, pues nosotros empezamos el año pasado a hacer estas charlas y pensamos pues tener un momento de encuentro que es un momento formativo de bueno, alguna cosa que os podemos a lo mejor aportar, y vosotros seguro que sabéis mucho más y también unos y otros nos aportamos y nos ayudamos. Bueno, vamos a hablar sobre cosas como muy que están aquí en la cabeza, ¿no? Y otras que están aquí en el alma, pero desde como decía Alberto, desde la perspectiva de Cristo y la Virgen, ¿no? de la salvación y la esperanza, ¿no? Estamos celebrando el jubileo de la esperanza. Es una palabra preciosa. No se nos puede olvidar, ¿no? Que estamos llamados a vivir en esperanza y salvados por Cristo Jesús, ¿no? Y lo demás pues son las cosas de la vida que a veces nos ocupan mucho, nos preocupan mucho o nos hacen doler el corazón, pero en el Señor se hacen llevaderas, y además sabemos que seguimos a alguien que ha vencido, ¿no? Entonces, bueno, pues nuestra patria es el cielo, y aquí a veces pues tenemos que ir a saltos, pero sabemos dónde vamos, ¿no? Entonces queremos tener este momento de formación. Luego entraremos porque este templo es un templo jubilar, y entonces pensábamos que podíamos unir esta celebración del matrimonio a ser también jubileo de las familias y los matrimonios, y tendremos la oportunidad de entrar al templo, adorar al Señor, confesarnos, ganar la gracia jubilar, y luego a las 7 tendremos la Eucaristía, que vendrá don Abilio, que no podía estar presente ahora y me dijo que lo disculpara. Y vendrá a las 7, presidirá la Eucaristía, y después tendremos un momento de compartir al final de la tarde, ¿no? Ese es el programa que queremos hacer. Os conocemos a todos, por tanto esto es una familia, y en cualquier momento, tanto José Luis como un servidor, en lo que vayamos exponiendo, si queréis intervenir, pues ya está, ¿no? Y así lo compartimos juntos, ¿no? José Luis, nos hablas de lo que hay aquí, de la amígdala y cosas de estas. Hablamos los dos, ¿no? Sí. Bueno, para quien no me conozca, que yo creo que nos conocemos todos, pero por aquí veo caras nuevas, ¿no? Porque ya me han dado referencias, ya os tengo fichados, ¿eh? Pero bueno, quiero decir que para quien no me conozca, soy José Luis Martín, pues médico y dedicado a la pediatría desde hace ya no sé cuántos años, ¿no? Y sobre todo amigo y colaborador también, pues colaborador de la Delegación Diocesana de Familia y Vida, responsable del Centro de Orientación Familiar y de la Oficina de Protección al Menor de la diócesis, y no por aquí enumerar los títulos, sino bueno, para que tengáis esa referencia por si alguna vez necesitáis de mi ayuda, porque yo necesito siempre de la vuestra, con lo cual, muy bien, bueno, pues se trata de dar un ratito de formación sin aburrirnos, ¿no? Poder aprender, y por supuesto yo poder aprender de vosotros ante las dudas que tengáis, o ¿no? Algún tipo de reticencia o algo que no penséis y no opinéis como yo estoy hablando. Si voy a tratar de ser lo más objetivo posible. Y ante un público pues, que también me supone mucho respeto. Primero porque hay caras no conocidas, ¿no? Tampoco os conozco a vosotros, a ver si ya voy sabiendo quiénes sois. No, pero bueno, esa no es mi intención. Sino porque también aquí hay profesionales de la salud mental, de la neurología, hay psicólogos, hay enfermeras, no sé si hay algún médico también, que levante la mano, que calle para siempre, si hay alguien así. Y farmacéuticos, etcétera, que seguro que me dan 1000 vueltas, ¿no? desde sus conocimientos, con lo cual, pues con la venia de todos y con la venia de estos profesionales, ¿no? Vamos a disponernos a hablar, pero fijaos que no va a ser una charla magistral, sino algo cómodo. Vamos a intentar que sea cómodo y daros a conocer algo que, bueno, pues que nos inquieta, que últimamente se está hablando de ello, precisamente no sé, pierdo la noción del tiempo, estamos a sábado. Sí. Y escuchamos sobre neurociencia hace ¿cuántos días?
en su día, hace 2 días. 2 días. Bueno, llevamos hablando, se está escuchando la neurociencia, hablar de neurociencia desde hace pues prácticamente una década, con argumentos completamente distintos a cuando oíamos o hablábamos de neurociencia hace ya casi, pues yo cuando acabé la carrera de medicina hace ya pues casi 30 años, ¿no? Y todo ha cambiado, aunque el sustrato es el mismo, ¿no? Seguimos siendo los mismos. Bien, ¿y por qué este rato de este encuentro y hablaros de la neurociencia? Bueno, nos tenemos que formar en todos los aspectos. Yo de espiritualidad matrimonial, pues quizá no puedo hablar mucho, aunque sí que por delante de mí pues pasan parejas, novios, matrimonios, familias, hijos, todos los días, pues bueno, así yo voy metiendo cuñas publicitarias, ¿no? Para que veáis un poco cómo va la vida, la mía y la vida de todos, acelerada. Pues el otro día vi 86 niños. 86 pasaron aquí por delante, ¿no? Con padres y madres, cada uno con sus cosas, ¿no? Con sus cargas, también sus preocupaciones, sobre todo por la salud de los niños. Con lo cual, bueno, pues un poco de experiencia tenemos al respecto. Y uno analiza y ve, ¿no? También los comportamientos, los sentimientos, las reacciones, las preocupaciones del hombre. Por eso digo que quizá yo no puedo ahondar en la espiritualidad matrimonial, pero la neurociencia, disfrutar, desarrollarla y también equivocarnos, ¿no? En la vida en cuanto a los comportamientos, debido a los pues también afectos, sentimientos y experiencias y emociones que nos lleva a ello, pues todo eso lo compartimos todos, desde yo mismo, el padre Javier, hasta José, que está ahí detrás, con lo cual algo así en común compartimos. ¿Y por qué hablar hoy de esto? Fijaos, necesitamos una formación de todos los aspectos de la vida, neurociencia también, que nos va a venir muy bien. Y me acuerdo porque un día paseando con el padre Javier, ya los viernes, ya así a última hora, que ya uno se relaja, viernes por la tarde, noche, pero luego ya el sábado empieza la acción del fin de semana y ya es muy estresante. Yo le decía, padre Javier, es que necesitamos entender nuestras reacciones, nuestros comportamientos, ser benévolos un poco con nosotros mismos, no justificar nuestras acciones, ¿no? Al 100%, porque como pienso, actúa y me mueve estas emociones, actúo así, no justificarlo todo, pero sí entender, comprender, porque la comprensión y el entender por qué actúas y cómo actúas alivia. Ya aquí tengo a Seila que me está mirando como psicóloga y ahora está haciendo así una radiografía de lo que os voy a decir. Tú levanta la mano, somos compañeros, con lo cual hay confianza. Bueno, alivia en todos los sentidos de la vida, ante una enfermedad física, ante una situación determinada, una situación familiar y también nuestras formas de entender la vida en cuanto a los pensamientos, etc. Y yo le decía, es que necesitamos entender eso. ¿Cuántas veces pues somos pues también temerosos o presas de nuestras acciones? ¿Por qué reaccionamos de una forma determinada y no de otra? ¿Por qué sentimos de una forma determinada y quizá no de otra? ¿Por qué las emociones son tan cambiantes incluso en el mismo día, ¿no? En una, población, ya se me va el aspecto ese médico, pues en un grupo de personas como somos nosotros, con una determinada edad, ya peinamos canas, que decimos algunos, otros no peinan canas, los más jóvenes, creo que sí, ¿no? Ya tenemos unos años. Pero fijaos, vamos a adelantarnos también a lo que se enfrentan y cómo viven vuestros hijos, los que nos siguen, los que vienen por detrás. Y de eso la neurociencia tiene que hablar mucho. Le dije, padre Javier, hay que hablar de esto, ¿En base a qué? A la neurociencia, es decir, entender nuestra neurobiología, la fisiología cerebral, las hormonas, las neuronas, los procesos bioquímicos y de neurotransmisión, para entender que un recuerdo, y de esto el padre luego nos hablará mucho más, pues un recuerdo, una vivencia, se actualiza al 100% en cada momento. Se puede actualizar, crearnos pues también una serie de emociones. Al final las emociones son esas reacciones humanas ante una vivencia determinada, ¿no? Que nos llevan a actuarlo de otra forma determinada. Y en la neurociencia tiene mucho que decir. Tenemos que comprender, ¿no? Estas realidades. Fijaos, y desde el punto de vista siendo también muy humildes, no por el contexto en el que nos encontramos, sino diciendo la neurociencia quiere dar explicaciones al comportamiento humano, analizando el cerebro, como vamos a ver ahora, nos hemos dado unas hojas para que todos aprendamos, pero no explicándolo todo, es decir, estamos sujetos a un misterio, estamos inmersos en un misterio. La neurociencia no puede explicar todo y vamos aterrizando, ¿no? Muchas veces tenemos en el ambiente familiar, en el ambiente académico, en el ambiente laboral, amigos que quizá o compañeros que quizás están en un trabajo, el jefe los trata mal, no gana suficiente dinero, cumple unos horarios que son injustos, llega a casa con las pilas ya muy bajas, a veces no puede aguantar a última hora, por así decirlo, al hijo,
mil problemas que se puedan dar en el hogar, etcétera, ¿no? Y los de alrededor decimos, tienes que dejar el trabajo, o sea, es blanco y en botella, que decimos, no, tienes que dejar este trabajo, este puesto laboral, ¿no? Por estos motivos. Son argumentos que la neurociencia nos dice también, frente a una situación tienes que dejar esto, porque tenemos mil argumentos. Y de repente, el amigo, el compañero, el ser querido, no lo deja, todo lo contrario, igual se compromete más y no deja ese puesto de trabajo. ¿No será posible? Bueno, ¿por qué? Porque ahí actúa la libertad de la persona, que es un misterio, frente a todos los argumentos que podamos tener. Y ahí la neurociencia no tiene explicación. Quiero decir, que si nosotros esta clase digo yo, ¿no? Esta charla la llevamos al puro reduccionismo de, pues Héctor, piensas y actúas así porque tienes estas neuronas, estás sujeto a esos procesos y se acabó y no hay más, pues nos equivocaríamos y le daríamos un flaco favor a Héctor. Es decir, estamos también sujetos al misterio de la persona en la libertad, en las capacidades, etc. La neurociencia quiere ayudar. Os queremos ayudar un poco a que entendáis pues también cómo funciona nuestro cerebro y nuestras actitudes, acciones, emociones, etc. Quizá muchos sepáis, porque ahora sí que están, bueno, ya hace unos años en boga los libros de autoayuda, etcétera, que a veces afinan, pero a veces se quedan en ese reduccionismo, es decir, piensa bien y serás feliz. Y si no puedo pensar bien, porque estoy cansado, agotado, porque tengo una preocupación, porque mi mujer, porque mis hijos, porque mis amigos, porque no puedo pensar, o porque tengo una enfermedad determinada, ¿no? Tengo ansiedad, angustia, depresión, ¿no? Es decir, no queremos vender, entre comillas, la moto de que la neurociencia nos va a dar todo tipo de explicación. Me estoy alargando mucho. Muy bien. Fijaos, eso en primer lugar. Esta charla es limitada, pero nos quiere ayudar también queremos ayudaros a que entendáis esto. Y luego en un contexto determinado. Hace 30 años se daba una charla, todos aplaudíamos y tan contentos. Pero fijaos, nosotros y vuestros hijos o los menores están inmersos en una sociedad completamente distinta de hace 30 años. No os descubro nada, ¿no? Estamos ahora inmersos en la sociedad de la inmediatez. En lo quiero ya. Fast food, quiero todo rápido, lo veo, lo quiero, lo deseo y lo tengo mañana si lo pido a una marca, a una cadena que me lo puede traer a la puerta de casa, ¿no? Tal objeto, tal deseo. Eso ayuda poco, ¿no? Como vamos a ver ahora, a nuestro cerebro, ya también nuestro, no solamente de los menores que están ahí jugando, sino también en el nuestro. Es decir, estamos en una sociedad de inmediatez, donde se está, no digo anulando, pero no se crece en qué, en las capacidades de espera, creatividad, sacrificio, comprensión, atención, etc. Yo no digo que tenemos que volver a la 1 en televisión, a la 1 a la 2 y la regional de hace años, y solamente durante el día. No, hombre, pues gracias a también, ¿no? a Internet, incluso, que se originó y se creó con fines buenos, pues ya tenemos mayor comunicación con el mundo y tenemos mayores posibilidades. Pero hemos pasado a todo lo contrario. No sé si tendréis Netflix, yo no tengo Netflix, pero hay gente, fijaos, ¿no? En esa sociedad de inmediatez, y lo quiero ya y no quiero esperar más porque lo deseo, ¿Qué hace? Creo que es así, ¿no? Espero a que una serie salga en capítulos, porque tú me lo has comentado alguna vez, Sheila, ¿no? Y cuando ya están todos esos capítulos, no sé, a la venta o en la plataforma, los veo. Y los veo todos seguidos y me atraco. Quiero decir, pues me veo toda la serie en un fin de semana. ¿Creéis que eso se adecua un poquito a lo que es por la capacidad de esperar, el sosiego? Nosotros, cuando éramos más jóvenes, esperábamos al capítulo siguiente, pues a la semana siguiente, ¿de acuerdo? Y si había algún acontecimiento... todo en familia. Y en familia. Todo. Pues ahora, bueno, vamos a hablar de eso también, ¿verdad? Muy bien. ¿Te llamas? Francisco, venga, pues así nos ayudas también. Quiero decir, estamos en un contexto determinado. Por eso es muy importante también entender la neurociencia, cómo cambia en un contexto determinado. Aunque ya digo, el cerebro, las hormonas siguen siendo las mismas. Están un poquito más locas, por así decirlo. Fijaos, algo muy importante, para que veáis qué importante es todo esto en cuanto a los comportamientos. Me dedico a la pediatría y hay algo que me apasiona y me encanta. En la revisión sabéis que la pediatría, por lo menos en Soria, en Castilla y León, sobre la atención a los niños hasta los 14 años. Ya a los 14 años pasa al médico general. Me voy a liar mucho, ¿no? Pero bueno, esto es importante. La que la tenemos. A las 6:15 adoramos al Señor. Adoramos al Señor. Bueno, venga, pues me voy a frenar. Estoy en la pediatría. Bueno, fijaos, hay algo muy bonito, porque la pediatría siempre es esperanza, bonito, etc. Y cuando llegan los niños, las revisiones del niño sano, pues acuden los padres, a ver los abuelos también, ¿no?
Y en las primeras revisiones, cuando hacemos, sobre todo hasta los 9 meses de vida, que el niño va adquiriendo y va alcanzando los hitos neurológicos, pues según la escala de Denver que utilizamos los médicos, en desarrollo psicomotor, en el lenguaje, en la relación psicosocial y en la adaptación, en el área adaptativa, vamos viendo cómo el niño va haciendo pues también sus logros, ¿no? Entran los padres contentísimos, etcétera, y a veces entran los abuelos. Y yo permito que entren los abuelos, pues si van a enseñarme la gloria que han tenido el niño o la niña, y entran los abuelos. Fijaos qué curioso, esos abuelos que a veces yo los he visto en la sala de espera del centro de salud, como puede ser de aquí de Ágreda, serios, con un rictus, por enfermedad, etcétera, cuando entran a acompañar al niño, cambian por completo, se hacen tan inocentes, hacen pues los mismos gestos, los mismos sonidos guturales, las mismas carantoñas que el bebé. Y te quedas sorprendido diciendo, estos son los mismos abuelos que yo veía hace un mes o dos, ahí en la sala de espera, serios que parecía que me iban a comer. ¿Por qué? Porque tenemos neuronas espejo. Neuronas espejo que hacen el qué, captan y reproducen y replican lo que ven en su exterior, lo que vemos en nuestro exterior. Es decir, nosotros ahora podríamos replicar lo que estáis haciendo vosotros, quizá vosotros lo que estamos haciendo ahora nosotros. Esas neuronas espejo replican. Y nuestra sociedad, nuestro mundo, nosotros mismos, si os dais cuenta, replicamos sin querer y de forma inconsciente, en el 85% de los casos, lo que hacemos en el exterior, lo que hacen otros en el exterior. Tanto para bien como para mal, en pensamientos, en la palabra, en diálogos, en justificaciones, en acciones, en compraventa, en viajar, etc. Memorias espejo. Estas células espejo, lo que hacen es eso, hacer que repliquemos, es un proceso natural, ¿no?, de nuestro exterior, tanto para bien como para mal. Pero se añade que estas células, neuronas espejo, están inmersas en una sociedad donde ahora hay pantallazos, redes, viajes, lo queremos todo, masajes, compra rápida, obtención, irnos de restaurantes, de todo, lo tenemos todo. Vivimos en la sobreabundancia y en la poca gestión de la sobreabundancia. Ya no vivimos en la formación, sino en la información desmesurada. Bueno, pues estas memorias espejo adquieren todo eso. Y nosotros los primeros, fijaos vuestros hijos, ¿no? ¿Qué ocurre? Que imposibilita la reproducción de tanto gesto externo, sobre todo vuestros hijos, los menores con pantallas, estímulos, etcétera, imposibilita aterrizar en las emociones incluso. Las emociones que siente el hombre, las relaciones personales, lo que siento, la capacidad de escuchar al otro, de confiar al otro. ¿Por qué? Porque incluso desde la teoría de las células y las neuronas espejo imposibilitan aterrizar en las emociones más profundas. Y añadimos más en un mundo donde ya no perseguimos pues, el sentido a la vida. Se ha cambiado ese sentido a la vida, que igual podemos tener y podemos seguir, por sensaciones. Todos son sensaciones. Ya no hay un caramelo de fresa, ya no hay un caramelo de naranja, y es multisabores. Ahora ya tenemos posibilidades de comprar online, volverlo a comprar y ya, mañana mismo, que sea domingo, da igual, ya tenemos por ahí las furgonetas de algún repartidor, ¿no? Dándonos pues eso, o fotocopias que hemos pedido fuera o alguna prenda de vestir, etcétera. También esto influye muchísimo ¿para qué? Pues para luego las conductas que tengamos después y luego también los recuerdos y heridas que podamos haber tenido en el pasado. Hemos cambiado el sentido de la vida por sensaciones y buscamos una felicidad, y al final la felicidad que está en las cosas pequeñas es, al fin y al cabo, cómo vivas lo que estás viviendo en tu vida. Bien, esa rapidez, esa inmediatez nos hace vivir con imposibilidad todo lo contrario. Ya sabéis por dónde voy, ¿no? El análisis, la integración, el trabajo de todo ese tipo de vivencias que hayamos podido tener y que han quedado en el pasado, que quizá no las hayamos trabajado. De una forma muy rápida. Fijaos, ¿no? Pues haciendo una analogía, una comparación con toda la prudencia del mundo, el Ikigai famoso de los japoneses, tiene un sentido a la vida, e incluso se ha manifestado, se ha estudiado cómo ese sentido a la vida, que le llaman ellos Ikigai, ¿no? Alarga la supervivencia de los japoneses. Dan un sentido a la vida, se centran en ello, e incluso a nivel médico sus constantes vitales se regulan. Ha habido estudios donde ese grupo de japoneses se ha pasado a Estados Unidos con hábitos, conductas, alimentación diferente. Todo ese Ikigai se ha ido, se ha tirado por tierra y ha ido al garete, por así decirlo, vulgarmente hablando. Bien, se añade que todos tenemos batallas
que afrontar. Si no son las económicas, son las afectivas, las laborales, las sociales, las eclesiales. También tenemos batallas eclesiales que afrontar. Y nosotros ya con unos años y unas estructuras cerebrales un poco formadas, aún tenemos forma de combatirlas. Pero los que vienen por detrás, quizá este córtex prefrontal del que hablaremos ahora no está tan desarrollado. Y ahí puedan venir pues, un montón de frustraciones, de desilusiones, etc. Bien. A todo ello no es un anuncio triste desde la neurociencia, como vamos a hablar. El mejor antídoto, la mejor medicina para el dolor, el sufrimiento, etc., o la soledad, que la soledad acorta y abrevia la esperanza de vida, es la compañía. El amor en que primero a nivel personal, ¿no? La autoestima, sin pasarnos, no ser narcisistas, y todo lo contrario, sin descuidarnos. El amor al prójimo, el amor al prójimo, que también esa cooperación, solidaridad, entrega, fraternidad, etcétera, también fortalece también tus voluntades. El amor a la pareja, si la tenéis, ¿no? En ese sentido, que también te hace fuerte, ¿no? Con confianza a la hora de compartir, de vivir la vida, ¿no? Fijaos qué importante es esto también, el amor a tus creencias. Y la neurociencia lo agradece. Las creencias te hacen fuerte y te dan firmeza, ¿no? Es muy importante. Yo cuando voy a Madrid, al Instituto Ortega Gasset de Gregorio Marañón, una frase en el vestíbulo que dice, tenemos ideas, pero en las creencias estamos. Tenemos ideas, dejamos una impronta en vuestros cerebros hoy con esta intervención, pero en las creencias estamos permanentemente, y eso te da fortaleza para llevar adelante pues, situaciones y heridas que el padre Javier, le vamos a dar tiempo, nos explicará ahora, ¿vale? Muy bien. Bien. Y el amor, fijaos qué importante, y ya vamos aterrizando más en la neurociencia, el amor a los recuerdos. El amor a los recuerdos, que ojalá se hablan de nosotros y fluyan recuerdos buenos. Pero también es verdad que tenemos recuerdos y heridas, yo hago así constantemente porque él es el que nos va a hablar, heridas negativas. Se ha visto a nivel científico que el impacto que se produce a nivel neurológico, ¿con qué? Luego, con el origen de las emociones, sentimientos y las actitudes que podemos tener, se ha visto que el mismo impacto se produce ante una situación real, agradable o desagradable, junto o frente a un recuerdo pasado que puede ser hace siglos, que hayamos tenido años, no me equivoco. La misma impronta. Por eso es muy importante fomentar también el amor a los recuerdos positivos y buenos de nuestro pasado, aunque a veces pueden salir esos recuerdos negativos que nos dejan heridas en el alma, que el padre Javier nos va a explicar a continuación. Bien, nos vamos todos a las hojas que os hemos entregado. Fijaos, vamos a esta hoja donde aparece ese esquema en amarillo, en la parte superior. Bien, ¿qué tenemos ahí? Pues unas neuronas, hechas y derechas, estupendas, Se llaman, pues son las células neurológicas, neuronas, y ya digo, no podemos reducir todo nuestro pensamiento, actitudes, recuerdo, acciones a estas neuronas, diríamos. ¿Qué está pasando? Gracias a Dios tenemos también mucho más y somos un misterio, ¿no? Pero es verdad que nuestro pensamiento lleva estos canales, estos cauces. O sea, no va por, hablamos con los jóvenes cuando hacemos Tinestar, no va por las células gonadales, los espermatozoides y los óvulos y los músculos, no, va por las neuronas. Y aquí tenemos pues dos neuronas que están en una sinapsis perfecta. Y por ahí pasa la conducción nerviosa, por ahí pasa el recuerdo, pasa la emoción, pasan las vivencias y pasan los neurotransmisores. Tenemos cientos de miles. Cientos de miles, me equivoco, yo soy médico, no sé si hay cientos de miles, pero sí que habrá cientos. Tenemos la dopamina, que está tan de moda, la hormona del placer, por si no lo sabíamos, la dopamina. Puede ser endógena, la fabrica el cuerpo, el propio cerebro, pero también la exógena, si nos pasamos de rosca y realmente descontrolamos la adquisición o el acercarnos a todas las sustancias de placer que se nos oferte. Puede ser el irnos de compras, como el comer en restaurantes con nuestros amigos, también libera dopamina, como puede ser también el alcohol, el tabaco, las drogas, la pornografía, el juego, donde esa dopamina también se libera de una forma incrementada y quizá sea más nociva. Cuando hacemos así con microscopio un aumento, pasamos a la imagen de la derecha. Y ahí tenemos el qué, la unión sináptica de las dos neuronas. Fijaos, por ahí transcurre, por esas autopistas, desde la neurona presináptica hasta la postsináptica, transcurren las autopistas de las hormonas. Tanto la dopamina, ya hemos dicho, la hormona del placer, pero a veces puede darnos esclavitud, esa hormona, como la oxitocina,
que es la hormona de la relación, la oxitocina, que se libera muchísimo en la mujer que da luz, que pare, en cesárea también, las cesáreas se producen, quizá en menor cantidad, pero también, cuidado, la hormona del apego. Bien, y de eso podríais hablar las madres muchísimo, esa oxitocina y cómo también cambia vuestro cerebro, la percepción de las cosas, pero también nos da ese apego. Por ahí discurren las autopistas ¿de qué? De la serotonina, que es la hormona de la relación. Aquí, mantenemos serotonina, pues así, pues con una persona conocida, querida, amiga, etc. De vez en cuando la serotonina nos baja, Sí, pero otras veces aumenta. Bueno, ¿qué quiero decir con esto? Que pasamos de una célula presináptica a la siguiente posináptica, y esto en sí pues descienden esas hormonas. Estas hormonas pasan de una célula a la otra y simplemente siguiendo esa conducción la persona puede obtener placer o incluso dolor, según el neurotransmisor que se origine. Fijaos, por unas carreteras, por así decirlo, unas carreteras comarcales. Es decir, me voy con mis amigos y lo que se va a liberar en mí pues es la serotonina. Doy un abrazo, tan necesitados, alguna cuña publicitaria, tan necesitados estamos de abrazos, de gestos de cariño, se libera oxitocina y serotonina también. Dopamina, pues también, si me acerco a sustancias de placer. Nuestros jóvenes quizá, fijaos, ya no vayan liberándose hormonas por esas carreteras comarcales. Lo que tiene en esa neurona presináptica, la de arriba, son verdaderas autopistas de doble y triple carril, por donde ya la dopamina que va liberándose, pues a veces no provoca satisfacción, y vamos a hablar de ello en el joven. El caso es que se liberan como esa especie de puntitos los neurotransmisores, y en la segunda neurona están los receptores postsinápticos. Esos receptores tienen una avidez enorme a estas hormonas. Son como flores así, los pétalos, ¿no? Que se abren y hacemos con alumnos sin estar, ¿no? Cuando hablamos de la masturbación, el control del impulso, la pornografía, hacen así. Quieren y quieren y quieren más. Y Sheila nos lo dice muchas veces, lo dice a los alumnos sin estar. Estos receptores quieren más y están insatisfechos. Decimos que el cerebro, entre comillas, es un yonki de las sustancias de placer, de las reacciones y sensaciones de placer, y quieren más. Y nuestros jóvenes están inmersos ahora mismo en esta situación. Han entrado en contacto con una situación, con una circunstancia, que nosotros también nos ha pasado esto y no van a poderla olvidar en la vida. Pero si se han familiarizado o han empezado a entrar en contacto más y más y más y más veces, su cerebro va a pedir más y esos receptores van a querer más. ¿Qué pasa? Que el joven libera estas hormonas por estas autopistas, pero llegará un momento que no puede más. Pasa también con las personas con adicciones a sustancias, no pueden más. ¿Y qué produce como mecanismo de compensación el cuerpo? Cuando ya no puede obtener más neurotransmisores, se produce el dolor. Y así la persona adicta a sustancias consume cada vez más, pero no para obtener placer, sino para evitar el dolor. Nuestros jóvenes, en esta sociedad de pantallas de chutes de dopamina, lo que va a producir es lo que se va a generar es receptores que le van a pedir más y más sustancias de placer, más pornografía, más relaciones sexuales, o más juego, más tal. Y su atención y toda su energía va a estar dedicada a esto, y quizá no tanto a pensar qué me pasa, qué problema tengo, etcétera, etcétera. Este es el panorama, por así decirlo. También hay conducciones sinápticas donde aquí también se origina la creatividad, el ingenio, etcétera. Pero para que veáis también cómo estamos condicionados en esa neurotransmisión que tenemos que tener y tenemos que saber controlar un poco. Nos vamos a la imagen de abajo. En la imagen de abajo tenemos un joven de perfil con un cerebro. Tenemos tres partes del cerebro, fijaos, un cerebro reptiliano en el tronco del encéfalo que regula pues, la tensión arterial, la frecuencia respiratoria, la frecuencia cardíaca, y de ese ni nos acordamos, porque incluso durmiendo está haciendo lo que quiere, funciona a su aire. Bien, tenemos un cerebro de la alerta, de la alarma, donde tenemos ahí un perro sabueso, no sé qué tipo de perro es ese, que es el centro, la amígdala y el centro del reflejo de la supervivencia, y luego un cerebro frontal, que es el Brainstem, que esa es la famosa corteza prefrontal aquí. Padre Javier, nos la señalamos aquí. Y esta es la que igual en nuestros jóvenes, desde el punto de vista de la neurociencia, está demostrado que está desarrollada mínimamente. Y ese es un peligro. Fijaos, queremos que entendáis este cerebro como si fuese un semáforo. Nunca habéis visto un semáforo encendidas las dos luces a la vez. Creo que en España, creo que no. Si no, está estropeado. En el cerebro, ese semáforo, estas tres luces se pueden encender a la vez, pero una luz lleva el predominio, lleva
la guía, lleva pues la batuta pues del control del cerebro. Y aquí podemos tener varias situaciones. Fijaos, el reptiliano decimos que siempre está, hagamos o no hagamos, lo que sea, nos lo merezcamos o no, bien, pero el del control del impulso o no, el de la reacción, nosotros si ahora mismo decimos hay fuego, salimos rápidamente, se activan dos hormonas muy importantes, adrenalina y cortisol, originado en esa zona del cerebro donde está el perro, y saldríamos todos pues rápidamente. El cerebro donde pensamos, con el que pensamos el Einstein, es imposible que se ponga a pensar qué hacer. Salimos de una forma rápida. Y esto es una situación de alarma ante una agresión, donde se libera cortisol y adrenalina de dos glándulas suprarrenales que tenemos encima de los riñones. Muy bien, aquí está la amígdala. Esta esta parte del cerebro, esta glándula que traiciona tanto, que nos traiciona a todos, pero sobre todo a los más jóvenes. Y luego este cerebro de Einstein. Es una reacción aguda, es una reacción de defensa y se activa, incluso condiciona al reptil para decir, oye, aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta la frecuencia respiratoria, que hay que huir de aquí de la sala porque hay un incendio. En cambio, anula la corteza prefrontal. Las situaciones de estrés. Pero puede haber una situación de angustia crónica, de preocupación crónica, donde se libera de una forma mantenida el cortisol, de forma mantenida ante una preocupación. El cortisol, de forma puntual, es antiinflamatorio, pero de forma mantenida tengo unas oposiciones. Estrés durante 2-3 años. Me va a presentar a un examen, una enfermedad en mi casa y estoy constantemente pendiente de mi familiar o de mí mismo si estoy enfermo. Mi situación laboral, mi situación familiar con mis hijos, mujer, mi esposo, etc. Se puede producir una situación mantenida de cortisol y produce una inflamación crónica del cerebro, todas las dermatitis, todas las artritis, enfermedades inmunológicas por un cortisol mantenido que daña y condiciona nuestro cerebro. Fijaos qué curioso, ¿no? Un recuerdo, una herida del pasado, de la que Javier nos va a hablar, y que se mantiene en el tiempo, y si no sabemos gestionar, pues quedará ahí y quedará un resto, ¿no?, en nuestro cerebro. Bien, esa es la otra parte de ese cortisol. Bien, avanzamos de una forma muy rápida. Fijaos, esa inflamación tan importante es lo que nos va a provocar, ¿no?, también el que irritabilidad, tristeza, angustia, etc. Pasamos ya a la siguiente parte, no os preocupéis, damos la vuelta al cerebro, al folio, fijaos. Y aquí tenemos nuestro cerebro. En nuestro cerebro, fijaos qué importante es esto. Tenemos varias rutas. Está la amígdala. La amígdala está localizada justo en esa zona gris del cerebro de colores, en la parte posterior, en forma donde aparece lo de corteza, ¿no? Bien, pues ahí justo aparece la amígdala. Ese es el órgano que va a pedir al joven, al adolescente o al adulto las sustancias de placer. Ahí va a pedir que se vaya recompensando y vaya adquiriendo el joven cada vez más hábitos para que se pueda fortalecer. Y a la par, como una balanza, no va a dejar a la corteza prefrontal, que es la zona azul que tenéis delante, no va a dar capacidad para pensar, para reflexionar y para poder regular. Y aquí se produce el secuestro de la amígdala. Voy a concluir con esto. El secuestro de la amígdala, ¿en qué consiste? Fijaos, la amígdala, esa glándula, está conectada con otra parte central que se llama hipotálamo, está justo ahí al lado. En el hipotálamo están los recuerdos pasados, a corto plazo, pasados recientemente o de hace años, siempre activos, acordados, y que pueden hacer el mismo daño que una situación presencial directa. Si ha habido una mala conexión, una falta de gestión en esa conexión, se produce un cortocircuito. Es decir, ante un recuerdo, un daño, cualquier situación que me evoque ese recuerdo, yo lo voy a pasar mal. Puedo vivir una situación de ansiedad crónica, de preocupación, de tristeza. ¿Por qué? Porque no lo he vivido bien, porque el cortisol que me creó esa vivencia se ha quedado en mi hipotálamo y cuando salga el recuerdo del nombre de esta persona, el montar en un avión, un problema con mis hijos, es que no puedo, o una herida que me hicieron o que viví en un pasado. ¿Qué es lo que ocurre con nuestros jóvenes? Nosotros ya tenemos unos años, hemos modulado y nuestro córtex prefrontal tiene la capacidad de la comprensión, la atención, la concentración, la resolución de problemas
y el control del impulso. Y aún podemos modular esas heridas del pasado que nos han quedado en el hipocampo. Nuestros jóvenes les estamos ayudando en esta sociedad tecnológica a anular nuestro córtex prefrontal. La amígdala está al 100% activa, conectada con el hipocampo, y cuando tengan situaciones de estrés, donde tenga que llegar la frustración, donde tenga que llegar el sobreesfuerzo para superar una situación, no van a poder hacer resolución de ese conflicto. Y esas heridas del pasado, que nos han quedado muchos de nosotros, pueden permanecer a lo largo de la vida en cerebros, en jóvenes, en vuestros hijos, a los que no les hemos ayudado a fortalecer ese córtex prefrontal. Y me callo. ¿Cuáles son esas heridas del pasado, Padre Javier? Sí, ¿no? Bueno, a esto nos dedicamos los viernes a las 10 de la noche, a hablar de estas cosas, ¿no? Una vez esta conversación vino a raíz de un encuentro en el que yo estuve con muchos sacerdotes, y bueno, pues todos tenemos heridas o tenemos pecados, ¿no? Y el pecado es como el efecto de algo más profundo que está dentro, ¿no? Está más profundo. Yo me acuerdo de un encuentro que un sacerdote que nos dirigió este encuentro, que hoy es cardenal de la Iglesia, cardenal Canta la Mesa, nos pidió confesarnos no de nuestros pecados, sino de las raíces de nuestros pecados. El por qué pecamos, no el qué hacemos. Yo puedo decir, yo miento, bien, ese es el pecado, mientes, pero ¿por qué mientes? ¿Qué es lo que te hace mentir, no? Y entonces a mí esa charla me dio como mucha luz de buscar siempre la raíz, el origen, ¿no? El origen. Y bueno, pues en este encuentro que tuvimos y que vino un psicólogo que nos ayudó mucho, pues claro, nos planteaba esta pregunta: ¿quién de vosotros considera que está herido en su alma? ¿Quién? Todos, por mayor o menor medida, en unas cosas o en otras, ¿no? Y las heridas del alma, que os voy a contar ahora brevemente, las heridas del alma hay que saber gestionarlas bien, procesarlas bien y sanarlas bien. Porque si no, un alma, una persona, ¿verdad?, que tiene heridas de este tipo, interiores de su alma, de sus emociones, ¿no? Si no se gestionan bien, si no se inicia un proceso de sanación, de verdad, sanación interior, pues trata siempre de compensar, ¿no? Entonces, el problema que vemos ahora mismo, y lo vemos y lo anuncia todo el mundo, ¿no? El tema de la pornografía, de todas estas cosas, ¿no? Dices, ¿cómo es que ha podido crecer tanto? A lo mejor antes estaba más oculto y no se sabía, ¿no? Tanto. Pues porque evidentemente nuestra sociedad está mucho más herida, hay mucho más heridas, ¿eh? Y eso es una compensación ante un problema interior. Y luego, claro, esto se une muy bien a lo que José Luis nos ha dicho ahora mismo, ¿no? Cómo actúa nuestro cerebro ante un estímulo, cómo actúa. Y si despierta la herida profunda, pues si no estoy en un proceso de sanación, pues entonces inmediatamente voy a buscar compensar, ¿eh? Para quitar ese dolor o esa tristeza que me produce o lo que sea, ¿no? Entonces, esto a mí me ayudó mucho, y este psicólogo nos hablaba, ¿no? Y José Luis decía ahora, ¿no? Tenemos como una autopista aquí en el cerebro que funciona de esta manera, por la herida, compensación, y lo que se trata es de formar otra autopista, una autopista de sanación, ¿eh? El cerebro herido por estas heridas que os voy a contar, lo estará siempre, pero puedo hacer que no me haga daño, creando la otra autopista, la autopista de sanación, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho este curso porque es verdad que una autopista de sanación implica una decisión de la voluntad mantenida y un proceso que a veces es doloroso, pero es un proceso que uno sana. Porque Dios nos quiere sanos en cuerpo, alma y espíritu. Nos interesa todo. En la confesión uno sana espiritualmente del pecado, pero puede que haya un sujeto que esté muy herido del alma y hay que sanarla, porque si no, no va a ser feliz nunca. Entonces es muy bonito este proceso de sanación. Entonces, para iniciar ese proceso de sanación, brevemente, ¿verdad?, se nos plantearon 5 heridas fundamentales, que ahora os lo voy a relatar y en las que yo me siento muy identificado en muchas de ellas, en muchas cosas, porque creo que todos tenemos parte de todo, ¿no? Pero algunas especialmente nos han ocurrido, ¿no? 5 heridas.
La primera herida es el abandono. El abandono. Entonces, lo relato desde la infancia, desde que es un bebé, ¿no? Pero puede ocurrirnos en mitad de la juventud o cuando somos mayores, que nos abandonan, nos traicionan y empieza una herida, ¿eh? Y tengo que saber gestionarla bien, ¿no? La herida de abandono viene por bebés, niños que han sido olvidados, ¿no? Y sus padres no se han ocupado de ellos, ¿no? O porque ha fallecido uno de los padres de manera repentina, o también una separación traumática de los padres, también puede suponer el abandono, sentir el abandono, ¿no? Y bueno, lo común es los padres ausentes fundamentalmente, ¿no? Ante estas heridas que se provocan por estas cosas y por otras que no puedo ahora contar con detalle, siempre nos ponemos una máscara. O sea, yo puedo decidir, voy a trabajar esto o voy a ponerme una máscara como si nada pasara, ¿no? Como si nada pasara. La máscara de la herida de abandono es la dependencia emocional porque tengo miedo a la soledad. Entonces me hago dependiente de otra persona. Me da mucho miedo quedarme solo porque me recuerda que me abandonaron, y entonces busco una dependencia emocional, ¿no? Y además estas heridas suscitan en nosotros, que nosotros somos muy especialistas en hacernos daño a nosotros mismos también. Hay gente que nos lo hace con frases que no se pueden decir, pero a veces también nosotros nos decimos determinadas frases que nos hacen daño, ¿no? En la herida de abandono, frases como yo no puedo, yo no soy valioso, yo no sirvo, soy débil, no soy importante, yo necesito siempre a los demás. Hay que tener cuidado, porque eso te sigue haciendo daño, te va a seguir haciendo daño, te mete más en la herida, ¿no? ¿Qué tipo de personalidad se genera cuando hay una herida profunda de abandono? Pues constantemente relaciones de apego y de dependencia. Son personas sumisas, no asertivas, que no pueden hacer nada por sí solos, empiezan proyectos y constantemente los abandonan, siempre, ¿eh? No son capaces de mantenerlos. Tienen falta de disciplina, de constancia, personas que se quejan mucho pero no son proactivas, y luego personas que tienen mucho miedo ante personas autoritarias y se van porque tienen miedo, esa es la herida de abandono. La herida segunda es la de rechazo, ¿eh? Esta pasa no solamente a un bebé, nos puede pasar a cualquiera de nosotros, ¿no? Vienen palabras como molestas, no te quiero cerca, no vales, no hace nada bien. Son personas, niños no reconocidos, niños que no son deseados, y el niño lo sabe. ¿Eh? ¿Qué máscara se pone una persona con una herida profunda de rechazo? Pues una persona huidiza, como la anterior, por miedo al rechazo. Personas invisibles, desaparecen, ¿no? Cuidado que todo lo que estoy diciendo, con mucha prudencia, porque esto no son matemáticas, ni esto es así, son tendencias que pueden dar lugar a una salud emocional bastante afectada, ¿no? O sea, no se puede decir esto te va a pasar sí así, pero hay cosas que sí, yo creo que pueden pasar, ¿no? Falsas creencias también en esta herida de rechazo, pues parecidas a las anteriores. No valgo, yo no importo a nadie, ¿eh? Yo no merezco la pena, yo soy peor que los demás, yo siempre estoy equivocado. ¿Eh? Es muy duro encontrarte esto, y yo esto me lo he encontrado también con sacerdotes con muchos años de ministerio que siguen viviendo estas falsas creencias, ¿eh? Cuando son sacerdotes, ¿eh? Y se creen estas falsas creencias. Yo no valgo, yo no sirvo, yo no importo. ¿Cómo? O sea, es serio, ¿no? Es serio, ¿no? ¿Cuál es un poco la personalidad de estas personas que tienen esta herida de rechazo tan profunda? Pues muy tímidas, muy solitarias, se evaden de la realidad, se van siempre a su mundo interior. Suelen ser personas muy capacitadas intelectualmente, muy perfeccionistas, les cuesta también, sin embargo, acabar las cosas por un diálogo mental continuo, no paran. O sea, como decimos, es que tu disco duro no para, ¿no? No para. El perfeccionismo que es agotador, ¿no? Siempre buscan ser aceptados. Lo que más les afecta es el juicio y la opinión de los demás, que sean siempre, ¿qué te parece? ¿Qué te ha parecido? Buscar ese juicio, ¿no?
el compararse siempre rápidamente unos con otros, porque necesitan ese reconocimiento, les cuesta expresar lo que sienten, e incluso detectarlo por miedo al rechazo. Esta es la herida de rechazo. Tercera herida, una herida muy seria también, la herida de la humillación. La humillación. Puede venir, con mucha cautela, ¿verdad? Puede venir por padres que se avergonzaron de ti, que te desaprobaron en público. Ahí vienen también todo tipo de abusos de autoridad, los abusos sexuales, vienen por dependencias con el alcohol, la droga, la prostitución, todas esas cosas, ¿no? ¿Qué máscara suele plantear la persona que está humillada? Pues siempre suele hacer cosas para agradar a los demás, busca siempre agradar a los demás. En el fondo se siente culpable. No lo debería ser, pero se siente culpable. Ha sido humillado, pero se siente culpable, es que me lo merecí, ¿no? ¿Y qué falsas creencias muestran esas personas, ¿no? Pues soy torpe, me siento sucio, soy lento, no merezco respeto, tengo siempre la culpa. Es muy serio, ¿no? Entonces, la personalidad, pues personas con miedo a la opinión de los demás, con miedo a la libertad, miedo a dejarse llevar por impulsos, por los placeres, se sienten indignos, que no tienen valor, una gran vergüenza interior, personas sumisas, a veces no ponen límites, incluso pueden llegar en extremos a autolesionarse, ¿no? Es tremendo, ¿no? La cuarta herida del alma, así de las 5 más importantes, es la herida de la traición. Alguien te desplazó. Puede ocurrir en una casa, ¿no? Viene el hermanito y el mayor se ha sentido desplazado, ¿no? Te han desplazado, ¿no? Te han desplazado y ya no mereces la atención, ¿no? Pero también nos puede pasar a los mayores, que nos traicionan, nos puede traicionar un amigo del alma, y viene una herida profunda de traición, porque alguien a lo mejor desveló tu intimidad. Le habías confiado a una persona y la ha desvelado. Y ahí viene una herida profunda de traición. Estas personas tienen la máscara de la desconfianza. Son desconfiadas, pero al mismo tiempo son profundamente controladoras. Van a tener cuidado de lo que debo decir, no debo decirlo en cada momento, porque me pueden volver a traicionar. Muy cuidado, ¿no? Entonces tengo que controlar todo, porque me pueden volver a traicionar. Debo anticiparme, no puedo confiar. Y estas personas generan una personalidad necesitan tener todo controlado, bien atado, bien preparado. No da lugar a la sorpresa. La sorpresa me da miedo. Tengo que prepararlo todo muy bien desde el principio hasta el final. No soportan la incertidumbre por esa falta de confianza. Suelen ser personas que tienen una gran capacidad, con una mente rápida, pero con fobia a las mentiras, ¿no? Carácter fuerte, son personas muy exigentes con los demás, ¿no? Y miedo a mostrarse vulnerables, ¿no? Y la última herida es la herida de la injusticia. Cuando hemos tenido padres muy severos, muy autoritarios, que querían hijos adultos antes de tiempo, cuando se ha mostrado muy claro, ya no la traición en sí, no, pero sí el amor de preferencia por un hermano, por otro hijo, ¿no? Los que han sido amados a condición de cumplir una función, te quiero sí. A veces los padres, y cuando digo padres me refiero a cualquier tipo de educador, puede ser un catequista, puede ser un sacerdote, puede ser un médico, toda persona vestida de autoridad, ¿no? Te pueden decir, te quiero si te portas bien, si me das un beso, si no me haces enojar, si sacas buenas notas, todo con una condición, ¿no? La máscara que se ponen las personas con esta herida profunda de injusticia es la rigidez, la frialdad, el tengo derecho a, me lo deben, y la falsa creencia es tengo que hacer muchas cosas, no puedo descansar, me lo deben, lo merezco, impulsivas, ¿no? Entonces desconectan de sus emociones, desconectan de la ternura, con un carácter rígido, frío, una situación de enfado continuo, son muy apasionados por el orden, siempre haciendo cosas, les cuesta descansar, dormir, tener momentos de ocio. Ellos también luego se muestran autoritarios, severos, muy exigentes, niegan toda responsabilidad y mantienen a los demás son los responsables, excepto ellos mismos, y no entran en los procesos de sanación.
Bien, esto es como un cuadro así general, que hay que cogerlo con cuidado, os lo he dicho desde el principio, con cuidado, pero sí que me dio luz que cuando estas heridas, unas u otras o varias, ¿no?, van marcando mucho la vida, pues como uno se siente mal y tiene esas falsas creencias y se pone esas máscaras, pues busca siempre compensaciones. Y las compensaciones son vicios. Y los vicios se enraizan tanto en el alma que luego la persona se define por el vicio. Y jamás nos podemos definir por el vicio. Yo no soy un alcohólico, yo soy un hijo de Dios. El otro día estaba en una charla donde una persona decía, yo soy energía. Yo no, yo soy un ser personal. Soy un ser personal amado y preparado para amar. O sea, es una maravilla lo que soy. Una maravilla, porque Dios hace bien las cosas. Bien. Pero claro, en el juego de libertad que nos decía antes José Luis, pues nosotros, con una libertad condicionada, dañada por nuestro pecado original, que es lo que nos hace estar inclinados al mal, no determinados, pero sí inclinados, y también por el daño que otros nos han infligido, a veces inconscientemente, porque no saben hacer mejor las cosas, las hacían así, y otros conscientemente, pues hace que yo pueda llegar a creer lo que no soy. Yo soy hijo amado, y esa es mi dignidad más profunda. Hijo amado, hija amada, ¿no? Y llamado a un proyecto de amor impresionante, fabuloso. Pero mientras esto me marca, yo, si quiero ser feliz, también tengo que trabajar las heridas del alma. Igual que tengo que trabajar que no tenga esta corteza frontal tan debilitada, tengo que trabajar también mis heridas del alma. Y eso se puede hacer en un proceso de sanación muy bien hecho, y se necesitará técnicos que nos ayuden, ¿verdad? Técnicos, pero que te ayudan y te hacen ser más feliz. Un buen psicólogo, un psiquiatra lo puedes necesitar, un buen sacerdote, un educador, un terapeuta, te pueden ayudar para que esto que tú sabes que está y que nunca va a dejar de estar, sin embargo, tú vayas creando la autopista buena, sanadora, que te hace vivir con pasión lo que eres, lo que soy, hijo amado, ¿no? Y eso es una maravilla, ¿no? Esto siempre estará, pero puedo hacer que no actúe. Eso que decía antes José Luis, esas cosas, ¿no? Que no te actúe. Si tienes estímulos de estos, se va como a despertar, pero yo tengo que construir lo otro, y lo puedo construir bien, lo puedo construir. Es muy bonito ver cómo personas han decidido, yo quiero entrar de verdad en un proceso de sanación interior, de verdad, conducido por la gracia de Dios, somos cristianos, conducido por la gracia de Dios, y cambiar estas heridas y estas compensaciones que constantemente me busco en todo lo contrario, en ocasión siempre de hacer el bien, buscar el bien, el amor a los demás, el amor a Dios, que va a sanar mi alma y va a hacer que sea bien lo que soy, hijo amado de Dios, ¿no? Y esto es lo que queríamos un poco compartiros. Ya lo hemos dicho. Ya lo hemos dicho. Pero que esto es como abrir un melón donde hay muchas cosas, pero estamos para ayudar, ¿no? Desde el Centro de Orientación Familiar y de los sacerdotes, cualquier terapeuta adecuado, ¿verdad? Hay que buscar terapeutas adecuados, que a veces no lo son y nos pueden enredar en la herida mala. Puede pasar, como también otros pueden hacer, bueno, las cosas regular, ¿no? Pero queremos, sobre todo, dar un mensaje de esperanza. Hablábamos el otro día y le decía al padre Javier, bueno, explicamos de una forma rápida la base neurocientífica de las emociones, los daños, la creación de las máscaras, luego las actitudes y luego ya las acciones. Lo ponemos a manos de Dios, pero claro, celebramos un jubileo de la esperanza. El jubileo de la esperanza también es para todos nosotros que estamos inmersos con estas heridas y tantos adultos y también jóvenes que necesitan también de la esperanza. Y ahí es donde, entenderme bien, también tenemos que comprometernos, ¿no?, a celebrar ese jubileo de la esperanza ayudando a tantos y a tantas que tienen estas heridas. Sí, el decir, desde ese punto de vista, yo no puedo hablar desde ese punto de vista teológico, antropológico, pero sí el decir que sí que hay oportunidades, ¿no? Hay oportunidades. Yo no soy psicólogo,
pero sí conozco esta realidad. Y en primer lugar, efectivamente lo que decía el padre Javier, se presentan esas máscaras y se presenta una solución rápida de ese conflicto y esa herida que tiene la persona, accediendo a que actualmente, como no hay personas, primero escucha, acogida de estos problemas, sino parece que todos caminamos felices en la vida, cuando hay una frustración o hay soledad, motivada también por estas heridas, la máscara no la podemos dejar. ¿Y a qué acudimos? A lo que nos ofrece el mundo. Tenemos que quitar esa hiperestimulación, perdonad que hable desde el punto de vista médico, quitar toda esa hiperestimulación que nos cubre, bueno, nos sacia y parece que da un poquito el tratamiento, pero realmente la herida no está curada. Y esta sociedad nos acompaña a eso, y los niños pasa lo mismo. Cuando estoy aburrido o frustrado, como nosotros, vamos enseguida a este tipo de recursos. Y dos, si vamos aminorando esa impulsividad y esa amígdala, despertar nosotros y nuestros jóvenes ese córtex prefrontal. Ese córtex prefrontal que va a hacer el qué, reconocimiento de qué, pues de un problema. Primero, reconocerme, mirarme al espejo. Estos ya son tareas de psicólogo, pero perdóname, Sheila. Mirarme al espejo, reconocer cuál es mi pasado, qué herida, que me estresa, lo siento, pero me llena de cortisol, y no vivo con una ansiedad completa, que alguien me ayude a rebajar, a quitar esa máscara y acompañar, ¿no? Y tratar desde ese punto de vista psicológico y a veces psiquiátrico también, cuidado, ¿no? Para la reconstrucción y levantar a la persona. Eso sí que entendemos que es también un jubileo de la esperanza, que la Iglesia propone. Vivimos en una sociedad a veces separatista, parejas, matrimonios, sociedades donde decimos tratamientos paliativos ante una enfermedad, incluso una herida del alma, y eso no responde a la verdadera antropología del hombre. Lo haremos bien o mal en el entorno de la Iglesia, hacemos lo que podemos, pero sabemos dónde está la verdadera herida, ¿no? Y queremos apostar por levantar a la persona. Así es. Pues muchas gracias. Estamos a vuestra disposición para tratar estas cosas, para cuidarnos, el Centro de Orientación Familiar, porque esto pasa en las casas, pasa en cada persona, pero conocerse, verse qué predomina y qué es lo que tengo que tratar, cuidar, proteger, ayudarme, pues es muy bueno, ¿no? Quitarme las falsas creencias que me hacen mucho daño, y quitarnos las máscaras, y decir, soy así, me ha pasado esto, en la vida me ha pasado esto. Bueno, vamos a tratarlo, vamos a cuidarlo. Y en vuestros hijos, nietos, que estaréis viendo ya muchas cosas de estas, pues bueno, por supuesto no decir esas frases que son tan tremendas, que marcan tanto el alma, tanto, ¿no? Pero cuidarles, arroparles y ayudarles, ¿no? Lo que queremos hacer. Y ahora vamos a celebrar la esperanza. Vamos a celebrar la esperanza. Que eso nunca defrauda, dice Romanos 5:5. La esperanza nunca defrauda. La esperanza es una virtud teologal que nos han regalado el Señor en el bautismo, porque creemos en las promesas de Dios, siempre creemos en las promesas de Dios, que dice, tú eres mi hijo amado y te quiero feliz y estoy a tu lado. Esa es la promesa y el Señor siempre la cumple, y a pesar de las cosas el Señor siempre está y la cumple. Entonces ahora vamos a celebrar la esperanza. Vamos a proponer este momento de encuentro con el Señor. Vamos a ir hacia la iglesia. Os vamos a repartir estos folletitos que nos hizo la diócesis de Peregrinos de la Esperanza, para que lo tengáis. Lo que se ve es un jubileo. Jubileo es un año de gracia. Jubileo es una institución de la ley mosaica judía, en el que cada 50 años se decretaba este año de gracia, un año de liberación, de sanación, que las deudas se condonaban, los esclavos se liberaban, las tierras volvían a su legítimo dueño, etcétera, ¿verdad? Pero era un año de gracia. Y bien, la palabra jubileo viene de la corneta con la que tocaban, que se llama Yobel, el Yobel, y pues cuando se oía el Yobel es júbilo, año de gracia, ¿no? Que luego lo recogió muy bien Isaías 61, ¿no? Que el Señor dice en la sinagoga de Nazaret, hoy se ha cumplido esa escritura. Los cojos andan, los ciegos recuperan la vista, a los presos se les da la libertad, y os anuncia a todos un año de gracia. Y es lo que vamos a hacer. Vamos a entrar en la iglesia, va a estar el Santísimo expuesto para adorar, vamos a adorar al Señor, y mientras tanto los sacerdotes vamos a estar, el que necesite, pues sanar el alma
espiritualmente, que es la confesión, es una sanación espiritual, la confesión. Pues para ganar el jubileo se requiere pues la confesión sacramental en 8 días antes o después, la celebración de la Eucaristía, que es lo que vamos a hacer con nuestro obispo, y rezar por las intenciones del Santo Padre. Y hoy más que nunca rezar también por él, que está malito en un hospital. Vamos a rezar por él, ¿eh? Y así ganamos el jubileo. Y el jubileo es estar recién nacido y bautizado. Gracia absoluta. Cuando uno está jugando al fútbol, o no juega al fútbol, que me pasó a mí este año poniendo el Belén, que me rasgué un tendón, eso es un deporte de riesgo, por el Belén. Pues cuando te haces una herida, pues enseguida, no sé si se llama, yo le llamaba postilla, vosotros no sé cómo le llamáis, la marca que hace y luego una postilla, y a veces queda la marca para siempre. Yo tengo una marca aquí de cuando era universitario, unos amigos míos que eran muy chistosos, pues me llevaron a esquiar y yo no tenía ni idea de esquiar. No tenía ni idea, ¿no? Me llevaron a esquiar a Astún y yo me fui a esquiar a Astún y claro, cuando estaba yo esquiando dije, ¿y cómo se frena? ¿Y cómo se frena? Yo no sabía frenar, ¿no? Pues encontré, pues sí, me estempané contra la casa del remonte, que me pegué un golpazo enorme y se me quedó una marca aquí para toda mi vida, ¿no? Yo frené con la casa del remonte, ¿no? Entonces, las heridas estas producen una marca, ¿no? La confesión sacramental, cuando confesamos, todo el interior queda limpio, está en gracia de Dios, ¿verdad? Pero los pecados marcan el alma, como las postillas o los golpes de la vida, marcan el alma, ¿no? Y cuando uno gana el jubileo, lo que hace el Señor es quitar también esas marcas, quita las marcas interiores que producía el pecado, ¿no? De esa manera, si te llama al cielo, pues estás en el cielo directamente, porque si hay marcas, para eso está el purgatorio, para quitar esas marcas, ¿no? Pero si has ganado un jubileo, ya no hay marcas. Estás recién bautizado, como un niño recién bautizado, sin pecado y sin marcas del pecado. Y el jubileo quita las marcas, las postillas y los golpes de la vida, ¿no? Pues hay que aprovecharlo, ¿no? Porque eso es un regalo que la Iglesia hace, basado en los tesoros de la redención de Cristo, de vez en cuando, que quiere bien a sus hijos para que estén bien, en paz y sin marcas. Pues hay que aprovecharlo, ¿eh? Yo lo primero que he hecho es volver a Alberto Blanco esta tarde, digo, confiésame que yo ya empiezo esta tarde, ahora mismito, y ya lo he hecho, ¿vale? Pues lo que vamos a hacer hasta las 7, que tenemos ya la Santa Misa presidida por el Obispo. ¿Os parece bien? ¿Sí? Sí, bien. Pues gracias a vosotros, ¿eh?